¿Sigue clase? Y qué gracioso. ¿Ah? Qué gracioso. Sí. ¿Quieres mandarme ese metido? Que no, ahora no quieres tomar, ¿no? Voy a comer esa causa. Ve. Mi cena. Como que veo. Mi cena. La sopa de tu mamá. Hola Paloma, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, señorita. Aprovecho. Encontré un dulce aquí en mi casa, no sé quién será. ¿Qué tal? ¿Ya? ¿Falta poco? ¿2 semanas más? Eso es lo que no quiero, profesor, que acabe porque se nos viene lo peor, sustentar. ¿Cómo va? Ya nos toca sustentar ya, que es lo peor. ¿Por qué? Nos da miedo, profesor, porque va a ser presencial. ¿Pero por qué va a dar miedo? Igual es... El profesor vos, trauma. Pero ahí tienen... Lo más difícil creo que es ahorita sustentar sucesos, pues no, supongo, ¿no? Ajá. Tu cámara, por favor. Pero todos pasamos por eso. Yo también hace poco también sustenté mi tesis para mi maestría. Bueno, también lo hice virtual, pero igual, todos pasan por eso, es parte de la vida. Mientras que estés preparada y sepas lo que tienes que decir, siempre va a haber nervios, siempre va a existir la duda, pero todos pasamos por eso, así que no puede estar en sus zapatos, no podemos ni siquiera imaginarlo, porque sí, ¿no? Todos estamos a la hora de exponer, igualito cuando yo también estaba en la universidad, para exponer y todo lo demás también daba miedo, para los mismos exámenes daba miedo, pero cuando Da ya... miedo porque uno se olvida, profesor. ¿Por qué? Uno se olvida de los nervios. Nayeli, esa vez cuando el profesor Watson nos puso a prueba, Nayeli apagó su cámara y su micrófono y me dejó solita. Sí, así es, imagínate. Pucha. Pero verás que cuando acabes eso vas a mirar atrás y vas a decir que quisieras regresar a ese lugar. Porque las Ah, cosas después las cosas más adelante se ponen un poco más, no difíciles, pero sí más responsables, ¿no? pues nos hace difícil como que por las clases virtuales, no es lo mismo que presencial. Ah, claro, de todas maneras, Yo no es lo mismo. solamente estudié 3 ciclos presenciales y ahí sí era mejor. Sí, de todas maneras, pues igual, o sea, de que son igual, no es igual, pues, ¿no? Obviamente, pero casi toda la carrera la han estudiado virtual ustedes, ¿no? Casi. Ajá, algunos por pandemia dejaron de estudiar, que es mi caso, y luego retomé mi carrera en pandemia. Ah, tú has retomado. Sí, dejé de estudiar un año. Si no, ya hubieses acabado ya. Yo hubiera acabado a mis 19 años, profesor. Va, mira, ves. ¿Y por qué te dejaste? ¿Por temas personales o la pandemia o...? Sí, por la pandemia, mi mamá se enfermó y era difícil. Pero mira, si lo pones de otra perspectiva, ya hubieses acabado, ¿no? Si no hubieses dejado. Hubieses hecho un pequeño esfuerzo más y seguías estudiando, hacía duras penas, porque en esta época casi todos han terminado, pues, a las patadas, como se dice, ¿no? Hemos
la educación en el Perú se ha saltado 20 años, porque nunca en el Perú estaba como que preparado para temas virtuales. Nunca, imagínate. O sea, imagínate los del colegio, inicial, primaria, secundaria. O sea, el Perú ha tratado de dar un paso de 20 años que en la vida, pues, no se iba a comparar. Y en algunos casos ha tenido resultados no malos, pero no buenos, definitivamente. No malos, pero no buenos. Pero no, hubieses terminado, ¿no? Si hubieses podido, hubieses terminado el tema este. Me confié porque yo pensé que la pandemia pues iba a durar medio año, así, y iba a volver todo normal. Sí, pues. Sí, pues hay que seguir nomás. Pero ahora que acabe, ¿cuál es la expectativa? ¿Cuál es tu expectativa? Ponerme a trabajar de frente, pues, En lo que salga. en lo que salga. Pero tú estabas trabajando, me lo habías comentado, ¿no? En almacén, creo. Estaba practicando, haciendo mis prácticas en una posta en donde yo vivo. Ya. Y ¿En dónde es eso? en San Juan Bautista. Tú ya es por San Juan. Ajá, Ah, sí. mira. Y es- solo hice un módulo nomás porque empezó justo el tema de la pandemia y ya no aceptaban a practicantes también. Claro, por la pandemia no creo, pues, ¿no? Mm, Y la persona que me enseñaba ahí el papeleo, todo eso, falleció de COVID. ya. Y ya para regresar ya no, pues, simplemente no, ya no van a considerar ese tema de las prácticas. Ah, ya. Hola, Kennedy. Hola, Danuska. ¿Cómo están? Buenas noches. Profesor, buenas Buenas noches, noches. profesor. Acá Paloma que está llorando, que ya va a acabar sus clases. Los va a extrañar, dice a todos y a cada uno de ustedes. Pero, pucha, les recomiendo que si encuentran un trabajo, que se metan de cabeza, ¿no? Si es parte de la carrera, que se metan de cabeza. Siempre es bueno empezar por algo y siempre van a tener esa experiencia. Y lo más importante es estar adentro, en un negocio, una empresa, lo importante es estar adentro, ¿no? ¿Cómo, por qué? Eso es lo de menos. Lo importante es estar adentro y adentro uno se va desenvolviendo, pues, ¿no? Ya, y depende de cada uno, pues creo que todos ustedes chicos han demostrado que son capaces, tienen lo que se le ha enseñado, lo que de repente puedan tener experiencia, así que van a usar eso y le va a ir bien. Ya, a ver chicos, vamos a empezar la clase. En esta ocasión nos toca hablar la sesión 14. Se ve la diapositiva, ¿no? Ya. Sobre instrumentos de mercados bancarios, ¿no? Sobre la teoría de mercado para determinación de tasas, el sistema de compensación de la tesorería y métodos de medición de la tesorería. La economía de mercado es un sistema económico en donde las decisiones fundamentales de qué, cómo y para quién producir se resuelven a través del mercado, ¿no? En una economía de mercado, la interacción de la oferta y la demanda es la que determina la cantidad y precio de equilibrio de los bienes y servicios transados, ¿no? El Estado, por su parte, tendría el rol de proveer de un marco jurídico que permita la libre competencia e iniciativas de las empresas. El Estado, como indica la diapositiva, en lo que es la economía de mercado, predomina, ¿no? Y en todas las economías en el mundo,
siempre predomina el tema de la oferta y la demanda. ¿Quién ofrece? ¿Quién consume? ¿No? ¿Quién provee? ¿Quién compra? ¿No? Entonces, esa teoría de mercado, esa economía de mercado, el Estado lo único que podría hacer en su calidad de ente jurídico, ¿no? Lo que puede hacer es crear el marco jurídico para que dentro de esas limitaciones se pueda jugar con el tema de la teoría de la oferta y la demanda, ¿no? El Estado dice, no muy a la izquierda, no muy a la derecha, todos pegados a la línea en el centro. Entonces, es lo único que el Estado podría, como parte fundamental, como ente jurídico, es lo que el Estado podría ofrecer en el tema de la teoría del mercado, ¿no? A continuación, le vamos a describir las características básicas de una economía de mercado. La economía de mercado es descentralizada. Prendan sus cámaras, por favor. Es descentralizada. Los problemas básicos de toda economía se resuelven a través de la libre interacción de los individuos. Se trata entonces de un sistema de elección descentralizado. Ya saben por qué es descentralizado, porque se resuelve a nivel macro, ¿no? La economía de mercado se resuelve a través de la libre interacción de los individuos. Todos son libres de escoger, de elegir, ¿no? La oferta y la demanda que más le convenga en este caso. Funciona a través de señales. Dice, las acciones se coordinan a través de señales sin que los individuos conozcan a cabalidad los procesos que generan estas señales. En una economía de mercado, las señales claves son los precios, los que indican la escasez relativa de los recursos. Ya saben, ¿no? Mientras más alto está el precio de un producto, significa que hay escasez, ¿no? Por eso es que el precio sube, ¿no? Por eso es que el precio sube, ¿no? O ustedes más o menos saben por qué un bien o un servicio sube de precio un día o que otro. ¿Saben alguien por qué? ¿Por qué un día puede costar el arroz 100 soles, por un ejemplo, y mañana 10 soles, por decirlo? ¿No? Quizás porque aumenta los costes de fabricación al aumentar o sea, las cosas, los materiales que compra para hacer dicho producto aumentan de precio y ellos también tienen que aumentar de precio. Claro, una de ellas es eso, ¿no? Que los costos de fabricación o los costos que forman parte del procesamiento, de la elaboración de esos productos, o están muy caros o están muy escasos, ¿no? Por lo tanto, sube eso de precio, sube también el precio, el producto final también sube de precio, ¿no? Entonces, hay varias cositas que uno debe tener siempre presente. Ustedes como administradores, como, qué sé yo, vamos a suponer cabeza de familia, madre de familia en un futuro, o administradores que se dedican al tema de la materia de administración, ¿no? Siempre tienen que tener presente o saber por qué, o preguntarse, ¿no? ¿Por qué siempre una cosa sube de precio? ¿Por qué sube de otro? ¿De quién depende? Y dentro de eso el Estado, como el Banco Central de Reserva, que influye mucho en la economía de los precios, lo maneja, está como le decía en la diapositiva anterior, como un marco jurídico. O sea, pueden estar entre menos y más. Dentro de esos parámetros está, ¿no? El Estado no puede decir, no te pegues mucho a la izquierda, no te pegues mucho a la derecha, no. El Estado solamente pone los parámetros para definir eso. Cuando ya existe una escasez ya notoria en el mercado de unos determinados productos, el Estado ya dentro de su economía entra a tallar ofreciendo alternativas para esas cosas, ¿no? Así que como administradores mínimo deben tener siempre presente al menos por qué suben las cosas, qué influyen para que suben las cosas,
qué va a pasar para que bajen esas cosas, qué puede pasar, qué se tiene que hacer para que bajen las cosas. ¿Ok? Distribuye la renta. Se distribuyen las rentas de los factores producidos según quienes lo posean en un momento dado. Así, por ejemplo, los trabajadores serán retribuidos de acuerdo con lo que sean capaces de aportar en el proceso productivo, mientras que los dueños de maquinarias y edificios recibirán rentas según el aporte que hagan estos bienes a la producción, ¿no? Todo eso es una de las características de la economía de mercado. En este caso, las rentas, pues todas personas que realicen trabajos productivos o pertenecen o aportan al proceso productivo van a recibir una remuneración, ¿no? Tanto como los dueños, como los dueños de maquinarias, como las personas que hacen estos procesos, ¿no? Destrucción creativa. La competencia por las preferencias del consumidor genera innovación. Las empresas que no son capaces de adaptarse a los cambios del entorno y de las preferencias de los consumidores tendrán que salir del mercado y serán reemplazadas por otras, ¿no? Esa es otra de las características muy importantes a la hora de la oferta y la demanda, ¿no? De pelear por el tema de la oferta y la demanda, es que las empresas que no sean capaces de adaptarse a los cambios del entorno, pues simplemente van a ser desterradas al olvido, ¿no? Porque van a salir otras que van a estar en la actualidad con las cosas que piden en ese momento la actualidad, ¿no? Por lo que las otras pues simplemente van a desaparecer del mercado. Es como cualquier cosa en realidad, ¿no? Cuando tú compras algo que está de moda, pues pasará pues un poco tiempo y ese que estaba de moda hasta te olvidaste que existe y aparece otro que está de moda, ¿no? Como todo. Como un televisor, ¿no? Ahora los televisores, pues antes eran esos televisores grandazos que pesaban, que tienen con tubos y todo eso. Ahora, ¿quién utiliza esos televisores? Existen todavía, pero ya nadie los usa. Entonces, los nuevos televisores ahorran luz, son más grandes, se ven mejor, más nítidos, más rápido, pueden entrar a internet. Ahora desde el televisor pues puedes entrar al Facebook, YouTube, Netflix, todas las plataformas. Entonces, si es que tú no estás al entorno, a la actualidad, pues definitivamente esos productos pues van a pasar a la historia. Tipos de mercados financieros. Los tipos de mercados financieros hacen de referencia a los distintos mercados financieros en donde se intercambian productos o instrumentos financieros llamados activos financieros, lo que vimos en la clase anterior. Los mercados financieros son un tipo de mercado junto con el mercado de productos de consumo, el mercado de productos de uso, el mercado de servicios y el mercado de productos industriales. Todo este tipo de mercados, este tipo de gama, variedad de mercados, llámese de consumo, de productos, de uso, de servicios industriales. Todo eso, al englobalizarlo, todo eso forma parte del movimiento que realiza un país. ¿Ya? Miren cómo de algo que se subdivide y se puede ir subdividiendo más, forma parte de cómo un país va avanzando en manera económica, ¿no? Porque gracias a los mercados de productos de consumo, pues existe el trabajo. Igual que los de uso, también existe trabajo. Mercado de servicios propiamente, industriales también. Entonces, a través del trabajo de estos productos de consumo, tanto en la elaboración como el consumo, pues hace que un país avance económicamente, ¿no? ¿Cómo se clasifica? Existen varios tipos de mercados financieros, ¿no? Una forma básica de separarlos en función del tiempo de la inversión, ¿no? Existe pues el mercado monetario, mercado de capitales y mercado de derivados. El mercado monetario, ahí en ese mercado se intercambian activos financieros de corto plazo, menos de 2 a 18 meses. En el mercado de capitales se intercambian activos financieros de más largo plazo. A este tipo de mercado pertenecen los mercados de renta variable, renta fija y mercado de derivados financieros. Y el propio mercado de derivados se subdividen a su vez en mercados organizados y mercados no organizados, que son las OTC. Recuerden, chicos, ahora siempre
siempre les trato de decir que siempre actualícense, ustedes lean como administradores, ya no tanto como, bueno, obviamente como administradores, otro como ya cabezas pues de ya personas ya realizadas, ¿no? Ya como una profesión, traten siempre de leer, traten siempre de informarse. La información la tienen ustedes disponible, no está como antes o en mi época, por decirlo así, aunque tampoco no soy muy viejo, que digamos, pero antes, cuando uno quería información, era un poco más difícil de obtener. Entonces, ahora no, ahora ustedes a la mano, propiamente, literalmente en la mano, tienen toda la información. Así que traten un poco de interesarse en los asuntos actuales, ¿no? Por decirlo, ahora que hablamos de economía o economía de mercado, va a haber escasez, dice que va a haber escasez de comida, ¿no? Del arroz, del trigo. Solamente hay una parte en Estados Unidos que solamente está para la venta, no hay fertilizantes en el mundo, o sea, vamos a decaer un poco en el tema de los alimentos. Así que, bueno, ese es en materia de la actualidad lo que se está voceando, así que hay que tener siempre esa información en la cabeza, ¿verdad? Entonces, en el mercado monetario ya sabemos que bueno, se mueve todo lo que es dinero, en el mercado de capitales también, pero se ve tema de rentas variables, rentas fijas, ¿no? Fondos de inversión, ¿no? Llamámosles dinero de un poco más, de más tamaño, ¿no? Y los mercados derivados también son mercados organizados o mercados no organizados. En el mercado monetario es el conjunto de mercados al por mayor donde se intercambian activos financieros de corto plazo. Sus participantes son grandes instituciones e intermediarios financieros especializados, ¿no? A su vez, podemos dividir el mercado monetario en tres divisiones: el mercado monetario interbancarios, mercado de activos empresariales y mercado monetario de deuda pública. El mercado monetario interbancario, como su propio nombre indica, pues, ¿no? En este mercado las entidades financieras realizan operaciones de préstamos y créditos mediante depósitos interbancarios, derivados de corto plazo, swaps de tipos de interés a corto plazo u otros activos financieros, generalmente con un vencimiento de un día o una semana, ¿no? Este mercado monetario son los que comúnmente nosotros conocemos como los bancos, las entidades financieras que te prestan, te dan créditos o nosotros prestamos nuestro dinero al banco. En el mercado de activos empresariales, en este mercado destacan los pagarés de empresas cuyos instrumentos de deuda son emitidos por empresas a corto plazo e incorporan una obligación de pago, cuya garantía de pago son ellas mismas. Es, por tanto, una forma de financiación empresarial, ¿no? En el cual, a diferencia del mercado monetario, son que en este mercado de activos empresariales se dan entre empresas, ¿no? Empresas, llamámoslas empresas grandes, ¿no? Bueno, nacionales, multinacionales, corporaciones, etc., ¿no? Donde ahí se manejan pues millones de soles, pues, ¿no? Un intercambio o una venta de estas empresas puede mover la economía de un país. Como por decir, pues que digamos una empresa grande, supongamos, vamos a ver que una minera pues caiga en algo, pues, ¿no? Imagínense que una minera caiga en un sistema de retención o algo, pues la economía se paraliza, la bolsa de valores se paraliza. Entonces, estamos hablando de empresas sumamente importantes y sumamente grandes que manejan grandes cantidades de dinero. El mercado monetario de deuda pública, pues en este mercado es donde se negocia la deuda pública de corto plazo emitida por el Tesoro de un país, conocidas como letras del Tesoro. Para ello, el Tesoro emite una serie de subastas anuales previa comunicación del calendario.
Cada país emite bonos, ¿no? Lo hemos explicado en las clases anteriores. En este caso, pues el país, el Perú, también emite bonos. Si, ni crean que por ser el Perú estos bonos no valen nada, o por ser el Perú no hay ningún costo, ningún beneficio que nosotros podemos sacar al momento de comprar un bono de aquí del país, ¿no? Por lo contrario, uno de los países más valorados en bonos es el Perú, ¿no? El Perú, Brasil, ahorita Argentina, no, Uruguay, ¿no? Son uno de los países ahorita más estables económicamente hablando en toda Sudamérica. Así que el Perú no es un país malo. Así que si a ustedes les interesa este tema de las finanzas, de la banca, pues sería una buena inversión comprar bonos del Estado. Ahora, en la deuda pública, ¿por qué crece la deuda pública? ¿O por qué nace? ¿O de dónde crees que salga el nombre de la deuda pública? A ver, ¿quién me puede decir algo sobre la deuda pública? ¿Qué es? A ver, chicos, algo básico. ¿Qué es la deuda pública? Básico, sencillo, que es algo, pero ya como cultura general, ¿qué es la deuda pública? A ver, Curen, ¿qué puede ser la deuda pública para ti? Mm, puede ser préstamos, profesor. En este caso, un país, creo que he escuchado ese tema que hacen, por ejemplo, el Perú debe a cierto país tanto eso, más o menos equivale a la deuda pública. Ujú. Tú, Nayeli, ¿qué es la deuda pública? Se tratan de algunos préstamos que pueda realizar el país, pero que tiene que ser, sale del Estado, de lo que tiene el Estado. Ujú. Sería, profesor, son préstamos o esos bonos que da el Estado a sus ciudadanos. Por ejemplo, para la pandemia el Estado peruano se prestó dinero del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que es el banco mundial, por decirlo así, ¿no? Que es el banco de los bancos, se llama el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Que lo manejan pues diferentes países, ¿no? Los países más ricos, por decirlo así. Entonces, para la pandemia el Estado se habrá prestado algo de como 500 millones de dólares, ¿no? Algo así, o 1.500 o 500 millones de dólares. Entonces, eso también forma parte de la deuda pública, ¿no? También, hablando ya de una economía macroeconomía del Perú, la deuda pública pues se ejerce o nace cuando los gastos de un país son más que los mismos ingresos de un país, ¿no? O sea, ustedes saben que el dinero del Estado pues es de los tributos, ¿no? De los tributos, de los impuestos y todo lo demás. Pero a veces cuando los gastos superan a esos tributos, pues se hace eh, girar la maquinita, como se dice, ¿no? Y hacer más dinero. Entonces, el Estado se presta dinero para eso, para cubrir esos gastos que le faltan, ¿no? Estábamos, antes de la pandemia, nuestra deuda pública era algo del 2% o 3%, o sea, era bajísimo, era uno de los países que la inflación, la deuda pública era pues bien. El Perú tenía plata, o sea, literalmente las personas en el Perú tienen plata, no es como antes. Entonces, la deuda pública puede ser ese ejemplo o el ejemplo que se presta a veces de otras instancias internacionales para subvencionar gastos, pero la deuda pública, a diferencia de la deuda que puede tener una empresa o alguien, la deuda pública está
inmersa en gastos que tienen que ver con la satisfacción o con la con la gente, ¿no? Con su gente, puede ser por enfermedad, en este caso es pandemia, por enfermedad, por hambre, por algo que le tiene que dar como resultado la satisfacción o el bien social de su población, ¿no? No es para pedir prestado para nosotros originar o tener una ganancia con respecto a ese préstamo, no. Esa es la diferencia del tema particular. En el Estado no. En el Estado puede endeudarse, pero no puede sacar provecho, no puede tener una retribución sobre eso. ¿Ya? Esa es la diferencia entre el particular y el Estado. El Estado lo único que hace es gastar, 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 ¿no? Y después ya de una economía a través de manera interna de los impuestos, de los tributos y todo eso, puede recuperar, ¿no? Pero normalmente cuando el Estado se endeuda es por un bien o por una satisfacción social de su población. ¿Ya? El mercado de capitales es aquel al que acuden los agentes del mercado para financiarse a medio y largo plazo, superior a 12 o 18 meses. Al negociarse activos a más largo plazo que el mercado monetario, incorpora un mayor riesgo, ¿no? Podemos dividirlo en 3 tipos de mercado. Mercado de renta fija, mercado de renta variable y mercado de derivados financieros. Los mercados de renta fija, ¿no? Se negocian títulos de renta fija como bonos, letras, ¿no? Y por lo tanto su poseedor es un acreedor de la empresa emisora. Por eso también se conoce como un mercado de crédito, ¿no? Esos son el tema del mercado de renta fija, los que podemos comprar bonos, letras, los que están en la bolsa de valores. Mientras que en los mercados de renta variable se negocian acciones. A este mercado popularmente se le conoce como la bolsa. Por ello, las empresas que cotizan en bolsa dividen su capital en partes y eso es a lo que denominan acciones o participaciones, ¿no? En el capital de la empresa. Por eso que se le llama renta variable, porque las acciones de una empresa todos los días varían, fluctúan. ¿Por qué? Por muchos indicadores, ¿no? Por lo que puede vende mucho o vende poco, se pagó, ya no debe mucho, se endeudó de nuevo, o sea, todo eso, al final del día hay una medición de cuánto vale la empresa en un determinado momento y por ende eso se divide entre todas las acciones que pueden tener las personas que puedan comprar y pueden formar parte o pueden ser consideradas como dueños también, dueños parte de esa empresa, ¿no? A eso se le llama venta de acciones. ¿Sí, chicos? Vamos a dejarlo aquí, te voy a mandar el link, Paloma, porfa, para continuar.